Creo que sí, que ya se está grabando. Listo. Y voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, ok. ¿Qué quiero mostrarles hoy? Quiero mostrarles otras técnicas de simulación con elementos discretos y la próxima clase otras técnicas de simulación con lattice Boltzmann. Entonces, esta parte yo la dejé para el final para que pudiéramos avanzar lo más que rápido que se pudiera en lo que, en lo que iba a ser el contenido de sus posibles proyectos, ¿no? Entonces, por eso lo dejamos para el final, de acuerdo con el programa calendario. Entonces, vamos a ver por dónde comenzamos. Comencemos por acá. Ok, entonces, ah, entonces quiero hablarles de una cosa que se llaman esferopoliedros, ¿no? Y también esferopolígonos, ¿sí? Que eso lo desarrolló Fernando Alonso Marroquín, principalmente, ¿no? De la Universidad de Sydney en Australia, que él es egresado de aquí de la Nacional. Y Sergio Andrés Galindo, que ahorita es profesor pues fue profesor en Australia, ahorita está de profesor en China, y que fue estudiante nuestro de doctorado. Entonces, vengan, les cuento en qué consiste el problema. Hay dos tipos de elementos discretos que generalmente utilizamos para simular granos, discos y poliedros, ¿no? Los discos, pues también en esferas sería tridimensional y poliedros son así. ¿Cuáles son las ventajas de las esferas? Que nosotros sabemos cómo es la fuerza. O sea, la fuerza es una fuerza de Hertz. O sea, esfera contra plano, cilindro contra cilindro, cilindro contra esfera. Fueron cosas que Hertz solucionó analíticamente desde 1886. Entonces, entonces esas son fuerzas y energías elásticas conocidas. El problema es que los granos en general no son así. O sea, excepto que uno tenga cosas muy especiales, como eh, produ- eh, por ejemplo, producidas por uno mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, granitos de esferas de vidrio de cierto tamaño. Esos se compran por Amazon. O sea, uno puede conseguir granos digamos, esferas de tal tamaño, de tal tamaño, de tal tamaño, de tal tamaño. O canicas, si ustedes quieren comprarlas en la tienda de la esquina. ¿Sí? Pero es muy raro que en la naturaleza se encuentren cosas que sean de granos esféricos. Hay una excepción. Yo una vez tuve la oportunidad de tener en mis manos una arena que habían sacado de un pozo petrolero en Brasil y los granitos de esa arena eran completamente esféricos, ¿no? Pero en general los granos no son así. Los granos tienen formas irregulares. Entonces, para simularlos, se utilizaron durante casi 20 años poliedros. Y los poliedros, pues simplemente pues, en dos dimensiones, serían polígonos. Y entonces la pregunta era qué fuerza se hacen dos polígonos. Y entonces, en los primeros tiempos, se calculaba algo parecido que tuviera que ver con su interpenetración. O sea, así como las esferas tienen una fuerza depende de la distancia aparente de interpenetración, que ustedes ya saben que es como esa distancia a la 1.5, en los granos irregulares no era tan fácil. Entonces, los primeros esfuerzos que se hicieron por allá por los años 2000, 2005, cosas así, eran calculando la fuerza en función del área de sobrelapado. O sea, el área de sobrelapamiento entonces daba una fuerza y se suponía que la fuerza iba a ejercerse sobre la línea que unía como los contactos y perpendicular a esos contactos. El problema es que esa vaina genera inestabilidades numéricas muy fuertes. Cuando dos polígonos pasan, por ejemplo, de estar aquí y pasan a intersectarse en otro lado, o sea, cada vez que superan un vértice, ¿m? Entonces el área cambia abruptamente y eso hace que la fuerza cambie abruptamente y eso genera inestabilidades numéricas. O sea, siempre que ustedes cambien abruptamente el cálculo de la fuerza, se van a generar inestabilidades numéricas. Eso es lo que les puedo contar de mi experiencia. Entonces, Fernando Alonso en el 2008 propuso una cosa diferente, ¿sí? Que se llaman esferopolígonos. ¿Cuál es la idea? La idea está basada en una tesis de doctoral de Purán
un estudiante francés en el 2005, que consistía en utilizar operaciones de Minkowski para poder suavizar los granos. ¿Qué es eso? Es algo muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, un cuadrado y que tienen un disco y le pasan el disco por todo el borde del cuadrado, ¿sí? Dejando solamente vivos los sitios que son comunes al disco y al cuadrado grande, ¿no? Entonces, eso lo que hace es quitar, digo, al disco del cuadrado, le quitan un cuadrado y entonces queda un cuadrado más chiquito. Eso se llama erosión. Y después, si ustedes le suman el disco alrededor, queda un objeto redondeadito, se llama dilatación. Eso también se puede hacer, por ejemplo, es más fácil de pensarlo de la siguiente manera. La erosión es que ustedes cogen cada lado y lo mueven hacia el centro una distancia igual al radio de las esferas. Con eso obtienen un polígono más pequeño. Y después, por ese polígono, trazan como los centros de los círculos y lo pasan así como un círculo que se vaya moviendo por ese polígono y genera el esferopoliedro redondeadito. En el proceso de achicar, o sea, es achicar y después agrandar, pero redondeadito. En el proceso de achicar puede que se pierdan vértices. O sea, por ejemplo, aquí abajo lo que tenemos es que al principio tenemos 5 lados y después de achicar ya no tenemos sino 4. ¿Mm? ¿Cuál es la ventaja de tener objetos de este estilo? Bueno, lo principal es que las interacciones van a ser sencillas. O sea, cuando dos objetos de estos se choquen, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a tener es vértice contra vértice y vértice contra cara y muy de vez en cuando cara contra cara, ¿no? Entonces, pues aquí las caras son unidimensionales, ¿no? Línea contra línea, muy de vez en cuando, casi siempre línea contra vértice o vértice contra vértice. Y esas son interacciones de Hertz, o sea, interacciones que sabemos resolver. En dos dimensiones, la fuerza de Hertz es aproximadamente proporcional a la interpenetración. O sea, en discos. En tres dimensiones, en esferas, es que es aproximadamente proporcional a la penetración a la 3 medios, ¿no? Y en dos dimensiones también hay una corrección logarítmica, pero bueno, eso no es tan importante. En dos dimensiones es chévere saber que uno puede calcular analíticamente cosas como el área, el centro de masa y el momento de inercia. En tres dimensiones ya no es tan fácil. Ahí lo que toca utilizar es eh, integración, bien sea o por Monte Carlo o utilizando cuadratura de Gauss. ¿Mm? Entonces, ustedes pueden hacer granos al azar. Y yo no sé si alguna vez les he explicado cómo se hace la construcción de Voronoi de granos al azar. ¿Sí? ¿Ya se las he explicado? ¿Alguien por ahí que diga si sí o si no? Y por lo menos yo no recuerdo haberlo Ok. visto, profe. Sí, entonces no lo hemos visto de pronto en clase. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartir y les cuento. ¿Listos? Dejar de compartir. Listo. Entonces ahí de pronto están viendo mejor. Entonces, ¿qué son? La idea es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen el plano y que escogen varios puntos especiales al azar. ¿Mm? O sea, por ejemplo, este. Generalmente, ¿cómo se hace? Bueno, generalmente no es tan al azar. Si ustedes quieren que los puntos, que las celdas que van a resultar después sean todas más o menos como iguales, entonces lo que se hace es que se coge una cuadrícula y en cada punto colocan un punto y cada cuadrícula escogen un punto al azar. ¿Mm? Listo. Y ahora vamos, entonces voy a borrar estos cuadrados que hice, ¿sí? Y pensemos que solamente tenemos esos puntos. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a definir una celda de Voronoi como el conjunto de puntos del plano que están más cerca de este punto, por ejemplo, que de todos los otros puntos azules que escogí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Veamos, por ejemplo, entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos yo puedo pasar una línea así, que los une. Y perpendicular a esa línea, puedo pasar otra. Bueno, y que pase por el punto medio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo me va. Digamos así. Entonces, ¿qué pasa qué pasa con esa línea? Que esa línea divide todo el plano en dos pedazos. Todos los puntos que estén acá,
a este lado están más cerca de este que de este. Y todos los puntos que estén a este lado están más cerca de este que de ese. ¿Mm? Ahora hagamos lo mismo con otro punto que esté cerca. ¿Mm? Por ejemplo, este. Entonces, si lo hago igual, voy a trazar las líneas perpendiculares en azul más bien para que se vean. Trazo la línea perpendicular en azul, así. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, veámoslo con este de acá. Entonces, en esta línea azul, todos los puntos que estén a este lado están más cerca de él que de él. Hagámoslo ahora con este punto de acá. Entonces, el punto medio está como por aquí y entonces yo trazaría esta línea así. Y entonces todos los puntos que estén acá están más cerca de él que de él. Ahora hagámoslo con este. Ahora hagámoslo con este. Ahora hagámoslo, por ejemplo, ahora hagámoslo con, por ejemplo, con este. Y entonces al final tengo, bueno, y por ejemplo me falta hacerlo de tal vez con este. Vamos a ver. Ah, no, alcanza a pasar por fuera. Entonces al final tengo un conjunto de puntos, uniendo esas líneas, tengo un polígono, que puntos que están más cerca de este central azul que de todos los demás. Eso es una celda de Voronoi. Profe, ¿Mm? ¿eso no es la ¿Sí? misma definición de una celda de Wagner sites? Sí, y también la misma resolución de definición de una celda de Brillouin. Ok. ¿Sí? Cuando es solamente la parte así geométrica, generalmente se le llama celdas de Voronoi o teselación de Voronoi, ¿no? Teselación, esa es la palabra, tesela es la palabra para baldosa en griego. Entonces, una teselación es una división del plano en baldosas o del espacio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, busquen en internet celdas de Voronoi, entonces, por ejemplo, ustedes dicen Voronoi, ay, esto no me deja, eso, Voronoi cells, ¿sí? Ustedes miran imágenes, pues más o menos aquí se explica cómo salen, por ejemplo. Un par de palabras más acerca de celdas de Voronoi. Ah, si ustedes quieren que la celda tenga alguna propiedad específica, ustedes lo que pueden hacer es modificar los cuadraditos que usaron en el fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes quisieran que el número de vecinos que tiene cada celda fuera un poco más alto, ¿no? Mayor que 5 o 6 o que fueran más redondeaditas, en lugar de empezar con celdas cuadradas, ustedes podrían empezar con celdas hexagonales, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacer algo de este estilo. Ujú. Y entonces podrían hacer, y en cada una de esas celdas escoger un punto, ¿no? Si ustedes quisieran celdas que fueran más largas, en general como alargaditas, entonces ustedes podrían, y que anchas, entonces ustedes podrían empezar con rectángulos en lugar de empezar con cuadrados, por ejemplo, ¿no? Incluso podrían colocarlos así, por ejemplo. Y entonces las celdas de Voronoi que ustedes hagan van a heredar un poco la forma de los ladrillos que colocaron de fondo para definirlas. ¿Mm? Bien, eso se puede hacer en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Si ustedes quieren, pero entonces no hay necesidad de programarlo. Afortunadamente, hay muy buenas librerías que hacen eso. Y una muy chévere se llama Voro++. ¿Sí? Y Voro++ es una librería que hace celdas de Voronoi en 3 dimensiones. Bueno, entonces sigamos con la presentación. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo, por ejemplo, para hacer esferopolígonos, o sea, o esferopolíedros en 3D. O sea, ustedes cogen puntos al azar, hacen las celdas de Voronoi y para cada celda de Voronoi hacen este proceso de erosión y dilatación. Y entonces así pueden construir esferopolíedros de Voronoi así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está interesado en modelar un suelo
o cosas de ese estilo, o un material que se va a romper al azar por algún lado, entonces uno lo puede organizar de esta manera. En 2D se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer las mismas pruebas que hacen los ingenieros de suelos cuando tienen una muestra de granos, ¿sí? Por ejemplo, uno es fijar una presión igual en todas partes y después a esa presión agregarle una presión adicional. Y eso se hace generalmente deformándolo a una rata fija, o sea, bajándolo, por ejemplo, 1 milímetro por segundo, cosas de ese estilo. Eso en 2 dimensiones se llama el test biaxial. ¿Sí? Y entonces uno puede ver, por ejemplo, cómo son las fuerzas o cómo son las presiones, etcétera. También uno puede ver histéresis, por ejemplo, qué pasa si uno comprime y suelta, comprime y suelta, comprime y suelta. Y una de las cosas que le pasan, por ejemplo, a los materiales granulares es que se van deformando poco a poco, hasta que se rompen. O sea, va acumulando la deformación. Eso se llama, en ingeniería de suelos, se llama ratcheting. Y es lo que se supone que le pasa, por ejemplo, al asfalto cuando pasan carros encima. O sea, cada vez que pasa un carro, lo deforma un poquito, pero no vuelve a su posición inicial. Cuando pasa el siguiente carro, también lo deforma un poquito, pero no vuelve a su posición inicial. ¿No? Realmente, digamos, llega al punto donde se deforma plásticamente y entonces ya no se recupera. Ese punto se llama el punto de fluencia, ¿no? También hay una cosa, una teoría, eh, ¿sí? Muy aceptada en ingeniería de suelos, ¿sí? Que es lo que llaman el criterio de Terzaghi. O sea, que es que cuando ustedes tienen un material que está hecho de granitos y entre los granitos también hay agua, entonces cuando ustedes comprimen, parte de la presión la sostienen los granitos y parte de la presión la sostiene el agua. ¿Mm? Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos estudiado eso. Estos estudios son ya de hace como 10 años, o sea, en 2 dimensiones, ¿no? Hoy en día todo esto se hace en 3 dimensiones. Entonces, esos esferopoliedros también se pueden hacer en 3 dimensiones. Ustedes pueden partir de un poliedro, o sea, algo tridimensional hecho de caras, y lo erosionan y después lo dilatan. ¿Cómo es la erosión? Igual que antes. Todas las caras, cada cara se mueve hacia el centro, se mueve hacia el centro, se mueve hacia el centro. Con eso queda algo más chiquito y después lo redondean. Y después, entonces, pues ustedes van a tener que cuando dos cosas de esas choquen, siempre las interacciones van a ser, pues casi siempre vértice contra cara, a veces vértice contra vértice, a veces arista con arista o arista con arista así, ¿no? Y muy raramente, de pronto, hay vértice contra arista, claro, y muy raramente cara contra cara, ¿no? Generalmente las caras contra caras aparecen es cuando uno coge un material y va a simular fracturas en él, como vamos a ver ahorita en un momento. Y con eso entonces se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, simular un... ¿Cómo es ese esferopoliedro? Pues ese está hecho de 6 y 6 y 1, 13 vértices. Y esos vértices están unidos por aristas y que las aristas forman caras, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede simular una pirinola, ¿sí? También, por ejemplo, están por ejemplo, estos tetraedros. Entonces, ustedes pueden hacer ver cómo evoluciona eso si lo sueltan, ¿no? Y ver entonces cómo se descarga, por ejemplo, una pila. Esto en la industria tiene mucha importancia porque muchas veces, o sea, muchas cosas son materiales granulares, no solamente los granos que se hacen, por ejemplo, en el cemento o en las explotaciones de carbón o de níquel o casi todos los minerales, ¿sí? Quitando el petróleo, sino que también sirve, por ejemplo, hay muchas cosas que son pastas farmacéuticas o pedacitos en una producción, por ejemplo, que si se molieron eh, los Tetra Paks y después entonces uno cómo lo más me va a mover, casi todo eso se puede estudiar con materiales granulares. El problema es que tienen fuerzas extras, ¿no? Tiene fuerzas de cohesión electrostática muchas veces, etcétera, y entonces pequeñas fluctuaciones en la densidad pueden generar que se atasquen. No solamente que se atasquen las tolvas, sino, por ejemplo, ustedes tienen una tubería por donde va eso que se atasquen. Entonces, por eso se estudian estas cosas. También se pueden hacer esferopoliedros en 3 dimensiones, ¿no? Y estudiarlos como si fuera una muestra de suelo. Entonces, ustedes pueden simular los choques y todo eso, ¿sí? Y pues se pueden hacer ensayos que se hacen en suelos. Por ejemplo, uno se llama corte simple, que es como si ustedes tuvieran dos placas ahí y lo cortan.
y se colocan condiciones de frontera periódicas, o sea, grano que se salga por aquí, grano que entra por este lado. ¿Cómo se hace eso en la realidad? Son dos discos grandes, uno está quieto y el otro está rotando. Y también hay lo que se llaman los ensayos triaxiales, ¿no? Hay dos tipos de ensayos triaxial. Uno es la máquina triaxial, que es que uno tiene una muestra cilíndrica del material del suelo que uno quiere hacer, le pone encima una mallita, o sea, como una media, ¿sí? Una media de caucho, ¿sí? Lo mete uno dentro de un estanque, ¿sí? Que se pueda llenar de agua y además se le coloca aquí una prensa hidráulica, ¿no? Para que lo comprima. Y entonces uno juega con dos cosas. Por un lado, una prensa externa que aumenta la presión del agua y esa presión es isotrópica, o sea, es la misma en todas direcciones. Pero además le añade uno una presión externa, un esfuerzo externo en una dirección. Y entonces uno mira en qué momento falla el material, qué fuerzas va generando a medida que uno va bajando esto, por ejemplo. ¿Sí? Y con eso, entonces, generalmente lo que pasa, por ejemplo, es que si el material es muy suelto y ustedes van viendo cómo es el esfuerzo, o sea, el estrés en función de la deformación, o sea, del strain, ¿no? Bueno, aquí sería más bien así. Entonces, si el material es muy suelto, ustedes ven que primero esto sube y hace así nomás. Pero si el material es denso, generalmente lo que se ve es que esto sube, baja y llega acá. Y el sitio donde va, al final es el mismo. Eso lo llaman el estado crítico del suelo, ¿no? Y sobre eso, pues los ingenieros de suelos han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estos esferopoliedros están implementados en un software que Sergio Galindo diseñó. Ese software se llama Mexis. Y ustedes pueden encontrar Mexis. Entonces, Mexis utiliza esferopoliedros para simular los suelos y utiliza Lattice Boltzmann para simular los fluidos. Y también SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, que es una forma en que uno puede simular, es muy buena, por ejemplo, para simular cuando uno tiene un sólido que también se puede derretir y volverse líquido. Entonces se simula como una cantidad de pedacitos de partículas que se modelan con dinámica molecular, pero que van paso a paso cumpliendo las leyes de los fluidos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de simulaciones con Lattice Boltzmann, o sea, donde, por ejemplo, aquí estamos viendo burbujas, aquí a la izquierda estamos viendo fluidos que llenan parcialmente un material granular. Esa es de las cosas más difíciles de estudiar, ¿sí? En suelos. Aquí tenemos simulaciones de dinámica molecular, por ejemplo, de fractura o de formaciones tridimensionales. Aquí tenemos, por ejemplo, un delfincito hecho como un esferopoliedro yendo al agua, ¿no? Bueno, y ahí ustedes ven que Sergio se ha divertido mucho y ha hecho muchas cosas interesantes. Esto sí es con Single Particle Dynamics. También es muy bueno cuando ustedes tienen unos objetos sólidos grandes y una cantidad de granitos de arena moviéndose, ¿no? Y entonces, estas son las cosas que se pueden hacer con Mexis. Nosotros también hemos modelado con Mexis y para eso hemos tenido que ir hasta las tripas del sistema y hacer algún par de correcciones, ¿no? Por ejemplo, Mexis supone que uno casi nunca va a tener el choque entre dos granos, ahorita ya les cuento, pero entonces nosotros sí nos pasa eso y entonces tuvimos que modificar la regla que hay cuando ustedes tienen dos aristas que se chocan de esta manera. Ya les cuento cómo fue que lo modificamos cuando lleguemos ahí. Bien, entonces, bueno, les puedo contar ya. Entonces, por ejemplo, en un trabajo muy reciente de este año, o sea, el año pasado y este año, nosotros utilizamos Mexis para simular fracturas.
¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo yo puedo ver esto. Ujú. Ah, ya sí. Ah, no. Perdón. Déjenme ver un momento a ver si lo podemos hacer así. Ajá. Sí. Bien. Entonces, estamos utilizando elementos tridimensionales de Mexis. Bien. Y lo que queremos es simular fracturas. Entonces, ¿cómo se simula una fractura? La idea es la siguiente. Uno supone, ¿sí? Asume que el cuerpo está hecho de pedacitos pegados y que esos pedacitos se van a romper. ¿Cómo así? Bueno, está hecho de pedacitos pegados y la fractura consiste en que los dos pedacitos se separen, ¿no? Entonces uno pega los pedacitos por diferentes tipos de fuerzas. Uno puede pegarlos por fuerzas de viga o puedes pegarlos con resortes, ¿no? Para que los resortes más o menos funcionen, tienes que entre dos caras poner varios resortes. Porque si no, pero aún así hay un efecto y es que uno tiene que poder, la cosa es más real también que uno puede hacer fuerzas de este estilo, por ejemplo, ¿no? O de este estilo, o torsiones. Entonces las fuerzas de viga son mejores. ¿M? Y entonces eh, nosotros modelamos sólidos colocando, haciendo que, pues, teniendo fuerzas de viga entre dos objetos que compartieron una cara. Mexis, ¿sí? Tiene eso, porque cuando con Sergio hicimos su tesis de maestría, simulamos la fractura, un fracturamiento hidráulico en 2 dimensiones, que se fue hace muchos años, utilizando, utilizando poliedros. Entonces él introdujo de una vez las fuerzas de viga en su programa. ¿Mm? Y entonces, ¿cuál es la idea? Es que se busca una cantidad que nos permita saber dónde es que van a estar dónde más o menos se va a romper, y esos granitos son los que vamos a dividir, ¿no? Entonces, ya ahorita les cuento un poco más de fuerzas, pero por ejemplo, esta es una simulación tridimensional hecha por Mexis de un ensayo para la fractura de un ladrillo. Entonces, el ladrillo es tridimensional. Aquí solamente lo estamos viendo de frente, pero la simulación es tridimensional. Y tenemos 3 cilindros. ¿M? Y los cilindros están sostenidos por 2 planos. Entonces el plano de abajo está fijo y los cilindros están fijos. El plano de arriba se baja y el cilindro baja con él. Y entonces este cilindro hace presión y hace que los esfuerzos, las fuerzas, sean mucho más grandes en esta V, ¿no? Y entonces lo que nosotros hicimos, por ejemplo, fue cómo aumentar la resolución de la fractura. O sea, queremos que la fractura se mueva se pueda ver con mayor resolución en algunos sitios, y para eso entonces la idea era encontrar la forma de reemplazar algunos de estos granos por dos más pequeños, de manera que la línea por donde se va a romper se definiera con mayor precisión, ¿no? Y ustedes pueden ver el video acá, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden tomar con su celular la foto acá y ver, o también yo se los puedo mostrar. Entonces, el video es este. Ah, ¿sí? Y ahí ya se rompe y no caen más abajo los granos, pues porque hay un plano que los sostiene, ¿no? Entonces, estos son los esferopoliedros, ¿no? Mm, ahora les voy a contar, entonces, otra técnica que también se utiliza para simular granos pequeños, con formas diferentes, y es multiesferas. Entonces, vamos a hablar de multiesferas un poquito. Ujú. Entonces, ¿qué son multiesferas? Bueno, les contaba entonces que los elementos discretos se pueden utilizar para simular fracturas bastante bien, pero la resolución depende del tamaño de los granitos que uno escogió, y entonces lo que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años es para hacer poder aumentar la resolución solamente allí donde se necesite. Bien, y entonces, ¿cómo se hace? Entonces, en este caso lo que vamos a utilizar es otro software que se llama Mercury DPM, ¿sí? Que solamente simula esferas. Este software fue desarrollado en la Universidad de Twente
por el grupo de Stefan Luding, ¿no? Un amigo que es profesor allá y que ha trabajado toda su vida en medios granulares. ¿Mm? El software es bastante bueno, ¿sí? Pero solamente puede simular esferas. Entonces, Ali Mauricio Velasco, que hizo pregrado y maestría acá, él se fue a hacer el doctorado a Erlangen en Alemania con el profesor Thorsten Pöschel. Y allá encontraron una forma para modelar un cuerpo aleatorio como suma de esferas. Entonces, ¿cómo es? Cogen, digamos, por ejemplo, una cosa así, y ustedes quieren la quieren modelar como una combinación de esferas. Entonces, primero empiezan con unas esferas de cierto tamaño, después hacen más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Aquí esas capas están por colores. Las esferas más grandes son rojas, las siguientes son amarillas, las más pequeñas son verdes, después son cian y las últimas son azules. ¿Sí? Y con eso, entonces, ¿y cuál es la ventaja? Pues que cuando ustedes choquen dos elementos de esos, pues se van a chocar esfera contra esfera. Y las fuerzas de esfera contra esfera son las fuerzas de Hertz que nosotros conocemos. Una nota al margen. Aquí las esferas solamente se están utilizando para calcular las fuerzas, nada más. O sea, realmente el objeto no está hecho de esferas. El objeto es tridimensional y por Monte Carlo se calcula su momento de inercia, o sea, la matriz de momentos de inercia, se calculan los ejes principales, se calcula el centro de masa, etcétera, etcétera. Y la masa, ¿no? Primero que todo. Cuando van a chocar, sí se utiliza este principio de que van a chocar las esferas del uno con las esferas del otro. Con este método que lo hizo Ali Mauricio como parte de como su tesis de doctorado, entonces ellos son capaces de simular cosas bien bonitas, ¿no? Por ejemplo, cortes de este estilo, o que las partículas caen sobre un plano inclinado, cosas así. Y entonces pueden probar, por ejemplo, cómo es ese estado crítico del que yo les hablaba para diferentes formas de los granos. También encontraron una manera de que uno puede coger un grano y separarlo en dos, y más bien tratarlo como dos granos separados, ¿no? Entonces, lo que hicimos con Ali Mauricio y con Thorsten fue simular fracturas. Entonces para simular fracturas, ellos ya hicieron la mitad del camino, que era simular polígonos como suma de esferas. Y ahí, entonces, para simular fracturas por elementos discretos, uno supone que el objeto que va a romperse está hecho de granos pegados. Y que los granos se hacen fuerzas entre ellos. Y que romperse consiste en que esa fuerza supera un umbral y ya no existe esa fuerza de ligadura. Aquí entonces lo que hacemos es, cogemos el bloque, lo representamos como polígonos de Voronoi, y cada polígono se representa como suma de esferas. Después lo siguiente que se hace es agregar fuerzas de viga entre las esferas de un grano y las esferas del otro. ¿Cómo son esas vigas? Vamos a suponer que la viga está hecha de un material rígido, que es el mismo material de todo, que tiene dos coeficientes elásticos, o sea que es un material isotrópico, entonces tiene, por ejemplo, un módulo de Young y un módulo de corte, que la longitud es la distancia entre los centros y que el área, la sección transversal, es la de un disco, ¿sí? Igual a la intersección. Entonces, así es como lo estamos modelando y las fuerzas que hacemos sobre él son las fuerzas de viga. O sea, en cada esquina tenemos tenemos un posible desplazamiento y una rotación infinitesimal. Un desplazamiento y una rotación infinitesimal. Eso nos da 3, 6, 9, 12 componentes de desplazamiento. Y eso, si lo aproximamos linealmente, si pensamos que esos desplazamientos son pequeños, van a generar fuerzas que también son pequeñas. Y esas fuerzas se van a hacer lineales en primera aproximación con respecto a esos desplazamientos. ¿Qué son esas fuerzas? Son la fuerza que siente la viga acá, la fuerza que siente la viga acá, y el torque de deformación que siente acá y el torque de deformación que siente acá. Entonces, como esos también son vectores tridimensionales, tenemos 3, 6, 9, 12 vectores. Entonces, ese vector de fuerzas se relaciona con el vector de deformaciones por una matriz 12 por 12, que es esa que ven ustedes ahí.
A es el área de la sección transversal, L es la longitud, G es el esfuerzo de corte y E, que está por ahí, es el módulo de Young. ¿Mm? Y esto, por ejemplo, nos lo explicó muy bien el profesor Dorian Liner, ¿no? Que nos echó una mano de la ingeniería mecánica. Bien, estas son las fuerzas, por ejemplo, este es un ensayo para ver que todo funciona bien. Son 6 bolitas unidas por vigas, ¿no? Para ver que eso funciona correctamente. Colocadas en cantilever, o sea, que esto está como si hubiera sido empotrado en una pared. Y estas que ven ustedes acá son las vigas entre los elementos, ¿no? Bien, y con eso el sólido se mantiene sólido, o sea, cae sobre un plano, rebota, etcétera, etcétera, y no hay problema. Entonces, ya podemos modelar un sólido que está hecho de pedazos unidos por vigas. El siguiente punto que queríamos hacer y que hicimos fue definir cuáles son los granos que posiblemente se van a romper. Entonces, tanto acá como en lo que vimos ahorita, ¿sí? El objetivo, allá, como lo que vimos ahorita, el objetivo es identificar cuáles son los granos que posiblemente se van a romper. Y para eso utilizamos un resultado de una tesis doctoral de hace 2 años, de Yupeng Jiang con Fernando Alonso, ¿sí? Y con la ayuda de Hans Hermann, que es utilizar una cosa que se llama el Strain Energy Field. ¿Qué es el Strain Energy Field? Imagínense que ustedes tienen un granito y quieren calcular el tensor de esfuerzos. Creo que ustedes no saben qué es el tensor de esfuerzos, ¿cierto? Levanten la mano los que sí saben qué es el tensor de esfuerzos. Por favor. O si no, pues hago un recorderis así como de 5 minutos. Entonces, levanten la mano, por favor, los que ya saben qué es el... Ok, o sea, más o menos la mitad sí, la mitad no. Supongo que son los que ya vieron elasticidad y fluidos. Entonces, déjenme les cuento ese cuentito un segundo. ¿Sí? ¿Todavía estoy compartiendo pantalla? Ahora, ¿sí? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, los dos conceptos fundamentales de la estadística son esfuerzos y deformación. Los esfuerzos tienen que ver con fuerzas superficiales, ¿no? Y entonces, ¿qué es el tensor de esfuerzos? El tensor de esfuerzos es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un material y en ese material hay un punto. Y ahora imagínense que por ese punto pasa un pedacito de área, o sea, un plano que ustedes pueden representar como un vector de área. Ese plano separa ahí localmente el material en 2 partes, la 1 y la 2. Y vamos y entonces yo quiero saber cuál es la fuerza superficial que le hace 1 a 2 a través de esa superficie. Entonces la flecha del vector de área uno la orienta que señala al culpable, o sea, ¿quién hace la fuerza? Y esa fuerza, a través de la superficie, pues va a dar algo. Se supone que la superficie es pequeñita, ¿no? Para que si uno tiene una superficie curva, pues ya la ha dividido en pedazos tan chiquiticos que cada pedazo es plano. Y entonces ese vector de fuerza, ¿cómo se calcula? Pues en la primera aproximación de que sea lineal, pues se calcula como una matriz. O sea, cada componente del vector de fuerza, la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z, va a ser combinación lineal de las componentes del vector de área. Y entonces eso se va a poder representar como una matriz donde cada fuerza es función de algo por el área en X más algo por el área Y más algo por el área Z, y esos algos, que son 9, van a formar una matriz. Esa matriz se llama el tensor de esfuerzos. O sea, el tensor de esfuerzo es una maquinita lineal, ¿no? Que si ustedes le meten un vector, que es el vector de área, les da el vector de fuerza. La fuerza que un pedazo le hace al otro a través de esa superficie. O sea, los tensores de esfuerzos, el estrés, solamente representa fuerzas superficiales. Pensemos como ejemplo la presión hidrostática. La presión hidrostática, ustedes saben que no meten la mano en el agua y no importa cómo la orienten, ¿cierto? Si ustedes tienen un vector de área que va en una dirección así, no importa cómo lo orienten, la fuerza va a ir en la dirección contraria.
La fuerza que el agua le hace al objeto va a ir en la dirección contraria y va a ser igual a la presión por el área. De esa manera, si ustedes relacionan eso, concluyen que el tensor de esfuerzos es diagonal y que vale menos P, menos P y menos P. Eso es lo que llamamos un tensor hidrostático y eso es suficiente, por ejemplo, para el principio de Arquímedes. Si ustedes tienen, fíjense en esto interesante, todo lo que hemos hecho del tensor de esfuerzos lo hemos definido para un área, y así está bien. ¿Qué pasa si ustedes tienen un volumen? Si ustedes tienen un volumen, imagínense que solamente tuvieran presión hidrostática y que ese volumen estuviera centrado alrededor de un punto X, Y, Z y tuviera el tamaño delta X por delta Y por delta Z. Entonces, fíjense que por ahí miramos, por ejemplo, las fuerzas en X. Fíjense que las fuerzas en X son la presión en este punto y la presión en este otro, o sea, la presión en las dos caras del cúbito. Pero esos puntos no son iguales. Este punto está un poquito a la izquierda, o sea, en la posición X menos delta X medios, YZ, y el otro está un poquito a la derecha, está en X más delta X medios YZ, si el centro está en X, YZ. Y entonces, como los puntos no son iguales, las presiones tampoco son, también son diferentes. Entonces, si ustedes cogen esta presión por el área, que es delta Y, delta Z, y le restan la presión del otro lado por el área, que es delta Y, delta Z, y ahora multiplican y dividen por delta X, lo que les queda es que la fuerza en X es proporcional a la derivada de la presión con respecto a X, por el volumen, ¿no? Delta X, delta Y, delta Z. Entonces son las diferencias de presiones las que van a generar una fuerza neta sobre un cúbito de material. Si ustedes hacen esto en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, concluyen que la fuerza por unidad de volumen, o sea, la fuerza superficial, ¿no? Por unidad de volumen es igual a menos gradiente de la presión. ¿Sí? Y con eso, pues ustedes pueden explicar, por ejemplo, deducir el principio de Arquímedes de muchas y diferentes maneras, ¿sí? Entre más cálculos les guste o menos cálculos les guste, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Qué pasa si ustedes tienen ahora, en lugar de solamente presión hidrostática, cualquier tensor de esfuerzos? Lo que va a pasar es que la suma de las fuerzas por unidad de volumen va a ser igual a la divergencia del tensor de esfuerzos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un cubito, ¿sí? Si ustedes tienen un cubito, bueno, si ustedes tienen un cubito de material que puede ser líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Ustedes definen un cubito de ese material. Y alrededor de, pues hay un campo, ¿no? Hay un campo, o sea, que en cada punto de tensor de esfuerzos, en cada punto tienen ustedes un valor de tensor de esfuerzos, ¿no? Función de X, Y y Z, es un campo. Y ustedes quieren saber cuáles son la suma, digamos que ustedes tienen las fuerzas que le hacen por las paredes, ¿sí? Que les hacen los demás por las paredes, y también pueden tener las fuerzas que le hacen al cubito como tal. Por ejemplo, si ustedes tienen un campo gravitacional y esto tiene una masa, pues esto va a tener un peso igual a mg, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición de que la suma de las fuerzas es igual a cero? Entonces, ustedes tendrían que la suma de las fuerzas superficiales más la suma de las fuerzas volumétricas es igual a cero. ¿Mm? Por fuerzas volumétricas, por ejemplo, ustedes podrían tener mg. Voy a poner G como vector. Y las fuerzas superficiales, esa sí sabemos cuánto es. Es la divergencia del tensor de esfuerzos. Pero esa es la fuerza por unidad de volumen. Entonces, si yo divido por el volumen, ¿sí? Esto daría ρ por G. Entonces, esta es la ecuación de la elástica. ¿Mm? O sea, esto es equilibrio estático. O sea, que la suma de las fuerzas volumétricas más la suma de las fuerzas superficiales da cero. ¿Mm? El tensor de esfuerzos es un tensor simétrico. Y como buen tensor simétrico, siempre va, o sea, siempre es de la forma sigma XX, sigma XY, sigma XZ, sigma YX, sigma YY, sigma YZ, sigma ZX,
sigma ZY, sigma ZZ. En algún sistema de referencia, ¿sí? Esto va a ser diagonal. O sea, cambiando los ejes de coordenadas, ¿habrá algún sistema de coordenadas X, Y, Z? ¿Habrá algún sistema de coordenadas X, Y, Z para el cual esta matriz sea diagonal? Y entonces tendrá esta forma. Valdrá sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Estos valores se llaman los esfuerzos principales y las direcciones en las que están son los ejes principales. O sea, muy parecido, por ejemplo, cuando calculábamos los ejes principales de un objeto para calcular su momento de inercia, para las rotaciones tridimensionales. Entonces, ahora sí, volvamos a donde estábamos. ¿Cómo se calculan en elementos discretos el tensor de esfuerzos? Pues, ¿ustedes tienen un objeto? ¿Mm? ¿Cualquiera? ¿Sí? No sé, un grano de estos que tiene formas raras, por ejemplo. Y resulta que a este grano le están haciendo fuerza aquí, 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 digamos que le están haciendo 4 fuerzas. Entonces, ¿cómo es el tensor de esfuerzos? Es muy fácil. Ustedes encuentran el centro de masa del objeto. Y desde el centro de masa dibujan el vector que va desde ese centro de masa al sitio donde se aplica esa fuerza. No todas las fuerzas tienen que ser empujando, algunas podrían ser jalando. Y entonces ustedes hacen el producto diádico entre este vector y la fuerza, y la fuerza, ¿sí? Suman sobre todos los contactos. O sea, esta es la fuerza yésima que se hace en el sitio yésimo. Suman sobre todos los contactos y dividen por el volumen del objeto. Este objeto tiene volumen B. Entonces dividen por el volumen del objeto. Y eso les da el tensor de esfuerzos. Y supongo que en este momento la siguiente pregunta es, ¿qué es el producto diádico? ¿No? Si no son tan valientes para hacerla, no hay problema. Yo les cuento qué es. ¿Sí? Entonces, espérense un momentico. Dejo de compartir pantalla para que puedan ver un poco mejor esto que está aquí. Y esperemos a que se... ¿Ya estuvo? ¿Qué es el producto diádico? El producto diádico es algo muy sencillo. Es simplemente esto. Si ustedes tienen un vector, por ejemplo, el vector R, ustedes generalmente lo representan como X, Y, Z. Y si ustedes representan el F como una F, lo representan como un vector columna, F sub X, F sub Y, F sub Z, lo que ustedes están multiplicando, ¿sí se ve el rojo? ¿O no se ve? Sí se ve, pero es mejor el negro, creo. Bueno, entonces, si ustedes multiplican aquí esto, fíjense que esta es una matriz 1 por 3 y esta es una matriz 3 por 1. El resultado va a ser una matriz 1 por 1. ¿Y cuál es el resultado? Va a ser el producto punto, ¿no es cierto? Esto va a dar X por Fx más Y por Fy más Z por Fz. Ese es el producto punto, ¿no? Lo que hemos aprendido desde que estábamos. Ahora hagamos una cosa diferente. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo represento el vector R como un vector fila o un vector columna y represento la fuerza como un vector? Entonces fíjense que esta es una matriz 3 por 1 y esta es una matriz 1 por 3. Así que el resultado va a ser una matriz 3. ¿Y qué valores va a tener? Pues este va a ser X por la fuerza en X. Este va a ser X por la fuerza en Y. Este va a ser X por la fuerza en Z. Este va a ser
este va a ser Z, Z, Z. Esto va a ser fuerza en X, fuerza en X, fuerza en X. Esto va a ser fuerza en Y, fuerza en Y, fuerza en Y. Y esto va a ser fuerza en Z, fuerza en Z, fuerza en Z. Este es el producto de... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, imagínense que para cada par de fuerza y posición, hacemos esto. Entonces, eso me va a dar una matriz acá, aquí voy a sumar otra matriz, aquí voy a sumar otra matriz, o sea, ahí voy a utilizar para cada fuerza y posición, pues su matriz, sumo las 4 matrices, esto me da una matrizota, ¿sí? Divido por el volumen, eso me da el tensor de esfuerzos. Una vez uno tiene el tensor de esfuerzos, entonces, uno busca los ejes para los cuales ese tensor de esfuerzo sea diagonal. ¿Y eso cómo se hace? Vectores propios y valores propios. Así que los valores propios de esa matriz van a ser sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Uno siempre puede encontrar una base vectorial donde sigma 1 sea mayor que sigma 2 y sea mayor que sigma 3. ¿Mm? Y entonces con eso vamos a definir dos tensores. Un tensor que se llama el tensor hidrostático, o sea, perdón, el esfuerzo hidrostático, dos esfuerzos, dos escalares. Uno que se llama el esfuerzo hidrostático, que es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido por 3, o sea, como quien dice la presión promedio. Y otro que se llama el tensor de von Mises. Entonces el esfuerzo de von Mises. Y el esfuerzo de von Mises es las diferencias al cuadrado. O sea, sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado, dividido por 2 todo, raíz cuadrada. ¿Mm? La presión hidrostática es importante para saber cuándo se va a romper un material que es frágil. ¿Sí? Un material frágil es que ustedes lo empujan y ¡pac! Se rompe. Y en cambio, el tensor de von Mises es bueno para saber cuándo se va a fallar un material que es dúctil, o sea, que se va deformando, como por ejemplo el oro o el cobre, ¿no? Y cuando uno jala un alambre de cobre, ¡pin! Se deforma. En cambio, por ejemplo, la tiza es un material frágil. Y entonces, con estas dos partes, se puede armar un tercer esfuerzo que se llama el Strain Energy Field, que se puede calcular así: 2/3 de 1 más nu, donde nu es el coeficiente de Poisson, por sigma b al cuadrado más 3/1 menos 2 nu por sigma h cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es el coeficiente de Poisson? El coeficiente de Poisson es cuánto se deforma proporcionalmente un material cuando yo lo jalo. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Entonces, gracias. ¿Aló? Gracias. Entonces, ¿qué es el coeficiente de Poisson? El coeficiente de Poisson es simplemente esto. Cuando ustedes jalan, ¿sí? Algo, también se ve que se deforma en la otra dirección. O sea, cuando yo jalo, no solamente veo que se estira un caucho, sino que también se encoge en la otra dirección. Y entonces, ¿qué tanto se encoge en proporción a lo que se estira? O sea, si yo estiro 1 centímetro y por aquí se encoge 1 milímetro, entonces la proporción es 1/10. El coeficiente de Poisson sería 0.1. ¿No? Entonces es lo que se llama el coeficiente de Poisson, que es ese que está aquí con la letra nu. ¿Sí? Y este Strain Energy Field, que se arma con el esfuerzo hidrostático y el esfuerzo de von Mises, ha mostrado ser bastante bueno, se ha revelado bastante bueno para identificar dónde se van a romper las cosas. O sea, por ejemplo, aquí tienen ustedes unos cuantos cilindros de cemento, ¿sí? Que se apoya en un sitio y se presiona con otro sitio, eso se apoya en varios y se presiona, eso se llama el ensayo de Brasil. Y con eso, entonces, uno ve más o menos por dónde se rompe y fíjense que eso coincide con los sitios donde este Strain Energy Field es alto. Entonces, lo que hicimos, para terminar de contarles de este trabajo, fue, nosotros queremos aumentar la resolución. Y para aumentar la resolución tenemos que reemplazar uno de estos granos por dos más chiquitos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues identificamos cuál era el Strain Energy Field en cada grano. O sea, en cada grano por separado, calculamos vimos qué fuerzas le hacían, qué posiciones le hacían, hicimos los productos diádicos, los sumamos, dividimos por el volumen y tuvimos el tensor de esfuerzos.
diagonalizamos el tensor de esfuerzos, o sea, hallamos sus valores propios, y con esos valores calculamos el esfuerzo hidrostático y el esfuerzo von Mises, y el strain energy field. Y entonces los que tenían el strain energy field más alto, los reemplazábamos por dos pegaditos también con viga y pegados con los vecinos. ¿Cómo lo hacíamos? Pues miren, durante mucho tiempo tratamos de comprimir, comprimir y llegar a ese punto, sacar este y poner dos. No funciona. Eso genera unos saltos en la fuerza abruptos que hacen que todo el sistema se inestabilice. Entonces lo que hay que hacer es volver a la configuración inicial antes de comprimir, coger este grano, reemplazarlo por los dos ahí y ahí sí volver a comprimir. Y ahora volver a hacerlo, decir, miren, el strain energy field más grande es este grano. Y los que tengan un 10% de eso son todos estos. Entonces a todos ellos los vamos a reemplazar en la configuración original, en la configuración inicial, por dos más chiquitos. Entonces uno vuelve a la configuración inicial, dice, este lo vamos a reemplazar por 2, este lo vamos a reemplazar por 2, por 2. ¿Cómo lo reemplazamos? Vemos cuál es la dirección de máximo esfuerzo tensil, o sea, dónde están jalando, y se supone que cuando uno jala así se rompe por un plano perpendicular. Es como si ustedes jalaran el pan. Si ustedes lo jalan así, se rompe por un plano intermedio. Y entonces, si ustedes identifican cuál es el máximo esfuerzo de tensión y jalan, entonces van a pasar a dividir ese grano en dos más chiquitos, pasando un plano perpendicular a esa dirección que pase por el centro de masa. Y entonces eso lo hacemos con todos los granos cuyo strain energy field sea mayor que el 10% del grano que tiene el máximo strain energy field. Y con eso, entonces reemplazamos y después de 3 iteraciones, pues tenemos una fractura muchísimo más definida, ¿sí? Con solamente, esto está mal, no son 210 elementos, sino 810. O sea, pasamos de 210 elementos a 810 elementos. O sea, lo multiplicamos por 4. Y eso realmente es muy poquito, porque para poder lograr esa resolución de granos chiquitos en toda la muestra, hubiéramos necesitado 2.000 a 3.000 granos. Y el tiempo de cómputo crece como n logaritmo de n. O sea que pasar de 800 granos a 3.000 granos es una diferencia en tiempo considerable. ¿Mm? Entonces, este fue el trabajo que estamos ahorita escribiendo el artículo y que corresponde a lo que presentamos en el Congreso Nacional de Física, ¿no? Y esto fue con esferopoliedros usando Mexis. Esto también lo hicimos con los multiesferas. Y con las multiesferas, utilizando exactamente el mismo criterio, pues la cosa también funcionó bastante bien. Entonces uno puede identificar cuáles son los granos que se dividen en dos, que son los que estamos viendo acá. Y esos granos los dividimos en dos, hicimos la misma técnica. O sea, las dos investigaciones las hicimos en paralelo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ahí se ve ya que algunos de esos granitos han sido divididos, ¿no? Por ejemplo, el de abajo se dividió en dos, ¿sí? Y lo de arriba también, pero el otro pedazo está por detrás. Bien. Entonces, esto era antes de completáramos los trabajos, entonces así está. Entonces, estas son varias formas de modelar fracturas. ¿Por qué es importante modelar fracturas? Porque no es fácil hacerlo con elementos finitos. O sea, con esto que vimos en clase, con granitos, se pueden simular fácil, pero con elementos finitos hay que calcular un campo adicional que nos diga dónde se va a romper. Entonces, por eso hemos trabajado bastante, más o menos como unos 10 años en formas de romper. Y como ustedes ven, es muy reciente, o sea, solamente ahora hemos podido agregar esta facilidad a algunos softwares estándar que simulan granos. Esta es otra investigación bastante diferente. Esto fue la tesis doctoral de Gabriel Villalobos, el profesor Gabriel Villalobos, que tiene que ver con la forma en que se rompe la guadua. Ah, entonces quiero mostrarles también esto. No hay necesidad de contarles a ustedes qué es guadua, ¿cierto? Entonces, ¿y para qué la usamos? La guadua, pues es el bambú que crece más rápido, ¿no? Crece más o menos 2 centímetros por día. O sea, uno sí puede ver crecer la guadua. La guadua es un tipo de pasto, ¿no? Es una gramínea, igual que
que el trigo, igual que la cebada, ¿no? Sino que de tronco mucho más grueso. Y entonces, y de los bambús que se alcanzan 10 metros, esto, la guadua americana pues puede crecer 30 metros. Y ustedes saben cómo se corta, ¿no? Hay que cortarla pues cuando las mareas, las fuerzas de marea hacen que jale el agua hacia abajo y entonces por la noche estén con menos contenido de agua. O sea, la guadua chupa agua del suelo de noche y de día, por la fotosíntesis, inyecta agua en el suelo y más o menos inyecta el doble de litros de los que chupa. Entonces, por eso, la guadua es una fuente de agua y tener guadua en la finca es una bendición, ¿sí? Hay otros árboles, entonces, si ustedes hablan con los campesinos, pues los campesinos saben qué árboles son buenos para el agua y cuáles árboles son malos para el agua porque chupan agua. Por ejemplo, el sauce, el pino, el eucalipto son malos porque chupan agua. En cambio, por ejemplo, el laurel y la guadua dan agua. Bueno, y entonces la idea es cortarlo en cuanto menguante a las 3 de la mañana, porque esa época, en ese momento es donde está en el mínimo contenido de agua, porque el sol y la luna están puestos de tal situación que jalan hacia abajo, o sea, producen marea, ¿no? Entonces se corta y se seca. Yo no pensaría que se seca en un horno. Eso es el derecho de las cosas, pero generalmente, pero no todo el mundo tiene plata para pagar el secado industrial de un horno. Entonces la madera normalmente se seca simplemente poniéndola así, a día y noche a intemperie, al sol y al agua. Y eso, pues, está bien para hacer un mueble que no vaya a durar mucho tiempo. Pero tiene además un problema. El problema es que la guadua queda al seca solamente llegando hasta la humedad del aire del sitio donde se secó. Si ustedes después, entonces, si ustedes, por ejemplo, están en Silvania y compran y cortan la madera, la guadua, y con eso hacen un mueble, ese mueble queda a la humedad de Silvania. Si ustedes se traen el mueble a Bogotá, que es mucho más seco que Silvania, entonces por la noche eso se va a contraer, se va a seguir secando, y al secando se va a contraer, y al contraer se va a romper. Y ustedes las primeras noches van a oír un sonido como este. Ahí recuerdo que ustedes no pueden oír porque lo estoy haciendo con el... Ah, no, sí, sí lo oyeron, ¿cierto? Sí, esto no es Google Meet. ¿No lo oyeron? ¿Alguien que ya? Yo no, profe. Yo no, profe. Bueno, va otra vez a ver. Bueno, ni modo. Entonces, aparecen estas fracturas que tampoco es que vayan a generar un problema estructural, pero se ven feas. Entonces, del sonido de las avalanchas se puede calcular cuál es su intensidad, o sea, cuántos pedacitos se rompieron, ¿no? Y los tamaños de y entonces los tamaños distribuyen como una ley de potencias y los tiempos entre avalanchas, o sea, entre avalancha y avalancha, cuánto tiempo pasa, distribuyen como una exponencial, ¿no? La forma buena para que no pase eso es secarlo en un horno industrial. Entonces se mete en la guadua y se controla la temperatura y la humedad y poco a poco se va llevando de la humedad del sitio a la humedad de destino final, ¿no? Y eso hace que los muebles de guadua que se secan profesionalmente pues sean mucho más costosos que los muebles que no lo son, pero duran muchísimo más. Y si quieren saber más sobre el secado de guadua, entonces les recomiendo que hablen con el profesor eh, Augusto Montoya, ¿sí? Que él es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y que hizo el doctorado precisamente estableciendo cuáles eran los parámetros y la forma de secar la guadua para que quedara correcta. ¿Cómo la Profe. estructura, amigos? ¿Sí? Y es perjudicial, por ejemplo, secarla al aire y después llevarla a un lugar de mayor humedad. Se hidrata. Si la secas y la llevas a un sitio de mayor humedad, se puede ir hidratando, pero los efectos de la hidratación no son tan perjudiciales como como la contracción, ¿no? O sea, la contracción generalmente produce fracturas, pero la hidratación no tanto. ¿Mm? Ahí lo que pasa más bien es que se mocea si no la has
tratado bien. Y eso es un procedimiento diferente. Eso es hundirla en boro, en agua con boro, por ejemplo, para que no le crezcan hongos. Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura? Si ustedes cogen un pedazo de guadua, o sea, un culmen, y lo cortan y miran el bordecito, pues eso tiene esta forma. O sea, lo que se ve aquí a la izquierda, o sea, ustedes tienen ahí un material poroso que se llama el tejido de parénquima, en el cual hay unas fibras, y las fibras se acumulan más hacia el borde exterior que hacia el interior. Y si ustedes miran ese tejido al microscopio electrónico, se van a dar cuenta que ese tejido de parénquima está hecho así y que hay unos tubos acá. Y esos tubos son por donde sube el agua, es el xilema. Y al lado de los tubos hay unos más chiquitos por donde baja el agua, que es el floema. Y esto de acá, alrededor, está sostenido por células duras que llamamos fibras, ¿no? Esas fibras están llenas, esas células están llenas entre pared y pared de sílice. O sea, el agua que sube trae silicio y ese silicio se va acumulando ahí. Eso es lo que hace que la guadua sea tan dura y también es lo que daña todas las máquinas que se usan para cortar guadua, desde el machete que hay que afilar hasta la sierra eléctrica. Por eso, por ejemplo, que nosotros hoy en día, y eso también pasa en la caña de azúcar, ¿no? Nosotros también, que también es una gramínea. En la caña de azúcar, por ejemplo, eso da, cuando se trata de hacer papel a partir de caña de azúcar, los materiales de corte se gastaban rapidísimo y solamente fue hasta que les hicieron recubrimiento de diamante que se pudo tener el papel que compramos en la papelería de la esquina, hecho a partir de caña de azúcar aquí en Colombia. Bueno, este es el tejido visto desde arriba y este finalmente es solamente el tejido de parénquima. Ese es el que se rompe. Miren, esto es una foto de microscopía electrónica de barrido que muestra antes y después de una fractura. Aquí no hay fractura y aquí sí. ¿Sí la ven? Va por acá y también va por el otro lado. Todo estos fueron paredes, células de esas que se comprimieron. ¿Listos? Y entonces ahí toca ver cómo se secaron. Uno distingue dos tipos de agua, lo que llamamos agua libre y agua ligada. ¿Qué es el agua libre? Es el que está dentro del citoplasma. Entonces, las paredes de las células vegetales tienen doble pared. Una pared externa hecha de celulosa y una pared interna que está hecha de doble membrana de lípidos, igual que la nuestra. Cuando se secan, entonces la célula por dentro se encoge, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a una begonia o o a una violeta de los Alpes cuando uno le echa agua, ¿no? Se pone así. Y uno le echa agua y vuelve a hidratarse y vuelve a tomar esta forma. Eso se llama plasmólisis. Una vez, y entonces esta agua libre, ¿sí? ¿Cómo se chupa? Pues por capilaridad. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, un frente donde se va secando, generalmente se seca la célula que esté unida por el huequito más grande. Estas células no son independientes, sino que las paredes celulares tienen huecos. Esos huecos se llaman pits. Y a través de esos huecos, entonces puede extraerse el agua. Y entonces así el frente de secado va entrando. Esto, por ejemplo, es el xilema, el metaxilema, y aquí están entonces las células de parénquima, y esto es, por ejemplo, antes y después de una fractura. Esta fractura generalmente son producidas, en este caso, por fuerzas capilares. O sea, el agua que está aquí genera un menisco con el aire que se va entrando y eso jala para ambos lados. Entonces, nuestro primer modelo que hicimos fue simular las células como si fueran elementos finitos, o sea, como si fueran hechos de 6 vigas, y, y, cal- y bueno, no, estos no eran de elementos finitos, estos eran elementos discretos, o sea, cada una hecha como de 6 palitos, unidos por resortes, ¿no? Y entonces, y ver cuál era y todas estaban llenas, algunas de agua, otras vacías, con diferentes tamaños de hueco, de poro, entre ellas, uniéndolas, y ver entonces cuál era el que se vaciaba primero y qué fuerzas capilares generaba. Y entonces esas fuerzas capilares hacían que se deformaran y eso a su vez podía generar una fractura. Y esto fue lo que encontramos.
¿no? O sea, este es como el frente de secado, entrando arriba y abajo, cuál es la estructura. Y lo que encontramos es que eso se rige por las mismas leyes de la percolación invasiva. O sea, la percolación invasiva es muy parecido a lo que acabamos de ver de capilaridad. Uno tiene un conjunto de una cuadrícula. ¿Sí? Digamos, uno tiene una cuadrícula y en cada cuadrado de la cuadrícula uno puso un número. Por ejemplo, entre 0 y digamos, si aquí hay 30 celdas entre 0 y 30. Entonces, digamos, aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿no? El 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29. Y entonces ahora hacemos esto. Suponemos que el frente de secado está acá y que el que siguiente que se va a secar es el que tenga el número más pequeño. O sea, de todos los que estén en contacto con él, ¿cuál es el que tiene el número más pequeño? Entonces, en este caso sería el 7. Entonces, él se seca. Lo volvemos a hacer. Entonces sería el 8, ¿no? Él se seca. Lo volvemos a hacer. Sería el 2. Él se seca. Lo volvemos a hacer. Entonces sería el 1. Él se seca. Lo volvemos a hacer. Sería el 3. Él se seca. Y de esa manera va entrando algo. Eso se llama percolación invasiva. Y cuando esto toque el otro lado, va a generar un clúster. Ese clúster es un fractal y la dimensión fractal es 1.89. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos, ¿no? Entonces eso lo que quiere decir es que esta vaina es simplemente percolación invasiva. Después de que esa agua se ha ido, entonces se puede estudiar el agua que quedó, las poquitas moléculas de agua que quedaron pegadas a la pared celular. Eso se llama agua ligada. Y esa es la que va a generar las fracturas por secado. ¿Cuál es la idea? Pues nosotros podemos pensar que esas son vigas o resortes que al principio no están haciendo ninguna fuerza, pero que el efecto de secarse es que su longitud natural ahora es más pequeña. Y si la fuerza es fuerza igual a menos K por L menos la longitud natural, entonces a medida que la longitud natural se vaya achicando, cada vez van a hacer más fuerza. Eso lo tratamos de hacer primero por elementos finitos y bueno, llegamos a más o menos algunos resultados. Pero no se podía hacer a escala. Entonces, otro amigo, ¿sí? Ferenc Kuhn propuso, que es experto en fracturas, que es como una de las 10 personas mejores en fracturas en el mundo, propuso hacer un modelo simplificado. Ese modelo consiste en una cantidad de masitas iguales que representan las células, unidas por resortes que representan las fuerzas entre pared y pared entre las células. Y entonces la idea es la siguiente. Empezamos con un arreglo regular y cada centro lo corremos un poquito. Y los de los lados, los de los bordes, los vamos a dejar pegados. Estos no se van a mover. Y ahora lo que vamos a hacer es que a todo mundo le empezamos con una longitud, cada resorte empieza con una longitud natural igual a la distancia entre sus dos masitas. O sea que al principio ningún resorte hace fuerza. Pero lo que vamos a hacer después es que todos esos resortes los vamos a multiplicar por un factor, ¿sí? Por ejemplo, 0.99. Y eso lo que hace, ¿sí? Es hacer que todas las achicar la longitud natural de todos los resortes y entonces los resortes empiezan a hacer fuerza. Y al hacer fuerza, pues entonces van a jalar las masitas y también van a hacer más fuerza y puede llegar un momento en que se rompa. Cada resorte va a tener un umbral de ruptura diferente. Eso se puede hacer de dos maneras. También se puede hacer que todo el mundo tenga, o sea, que sea de la misma forma y todos un umbral diferente, o que tengan todos el mismo umbral, pero que las formas sean diferentes, ¿no? Y entonces, en este caso lo hicimos de la primera manera, o sea, cada uno de esos resortes tiene un umbral diferente. O sea, si supera ese umbral, se rompe. Y vamos ¿y cómo distribuimos los umbrales? Ah, pues tenemos diferentes formas de hacerlo. Una forma es que todo mundo tenga, por ejemplo, el mismo umbral. Entonces, o que casi el mismo, o sea, que alrededor de un valor central todos los umbrales estén muy cerquita.
En ese caso, W dividido por C sería muy pequeño. Eso es lo que llamamos poco desorden. O también podría ser que ustedes, en lugar de tener todos el mismo umbral, tengan unos mucho menores y otros mucho mayores, pero que en promedio den lo mismo. O sea, distribuido de forma más amplia. Y entonces, ahí decimos que tenemos mucho desorden y vamos a llamar el desorden, lo vamos a caracterizar por una razón, por una división, que es el ancho, el semiancho de la distribución dividido por el centro. Entonces, por ejemplo, ese chi igual a 1 sería un desorden muy grande, y chi igual a 0, que sería ese W sobre C, el A en medio semiancho sobre el centro, pues sería un desorden muy pequeño. Y entonces uno empieza a hacer eso, y lo que encontramos es que hay dos comportamientos. Cuando todo el mundo, a la izquierda vamos a ver cuando todo el mundo tiene más o menos el mismo umbral, y a la derecha cuando tienen diferentes umbrales. Entonces fíjense lo que pasa. A la izquierda, cuando se rompe uno, se rompen todos, y eso genera de una vez una fractura, una falla que atraviesa todo el sistema. En cambio, a la derecha, cuando se rompe uno, primero se rompen los más blanditos, y eso permite que el sistema se reacomode, y entonces poco a poco se van rompiendo unos y otros, hasta que aquí y por allá, hasta que se hace una unión entre todos, y entonces ahí tenemos una fractura que atraviesa. Y eso hace que el sistema aguante mucho más antes de romperse. Eso es lo que tenemos a la izquierda, es lo que llamamos un material frágil, y lo que tenemos a la derecha es lo que llamamos un material dúctil. O sea, la izquierda es como la tiza, se rompe de una vez, y la derecha es como el cobre, o sea, se deforma antes de romperse. Bien, y se pudo caracterizar como una transición de fase, o sea, como una transición sólido-líquido, cosas de ese estilo. Aquí la transición el parámetro de orden, el que nos dice estamos a un lado o al otro, es el tamaño promedio de la avalancha más grande, cuando uno hace esto varias veces. Y también se ve, por ejemplo, que por debajo de un valor ahí aparecen como dos picos en la distribución de las avalanchas más grandes, y por debajo solo un pico. Y también, entonces, que justo para ese valor aparece que la distribución de avalanchas, o sea, porque cuando se rompe uno, a veces eso genera que se rompan otros. Entonces, el número de los que se rompan es lo que llamamos delta. Y fíjense que en función de delta, uno va a tener muchas avalanchas chiquitas y pocas grandes. Y solamente para un cierto valor del desorden es que se tiene una ley de potencias. Y eso está alrededor de chi igual a 0.4, que sería el punto de la transición de fase. Y entonces se pudieron, haciendo escalados, se pudo ver cuáles son los parámetros críticos que corresponden a esta transición. Todo eso cuando lo cortamos así. En cambio, cuando lo cortamos a lo largo, el tejido se revela diferente. En lugar de tener estas celditas hexagonales que teníamos por acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta foto, cuando se corta otra vez, cuando se corta a lo largo, se ve es así. Y entonces lo que ustedes ven es que hay tubos, y en cada tubo se alternan al azar celdas grandes y chiquitas, ¿no? Y entonces con Juan Alejandro Pérez hicimos la simulación de esto como una cantidad de esferorrectángulos unidos por resortes. Y con eso, y también cuando todas eran chiquitas, cuando todas eran grandes, o cuando eran mezcladas, y con eso se hizo dos pruebas, jalar y flexionar. Y por ejemplo, ante la jalado o ante la flexión, se ve que el hecho de tenerlas desordenadas hace que el material sea dúctil en lugar de frágil. O sea, que resista mucho más antes de romperse. Y entonces, que esa puede ser la razón por la cual la guadua evolucionó así, a tener unas grandes y otras chiquitas. Bueno. Y entonces, estos son lo que primero quería contarles, ¿no? Que ya se me fue como 1 hora y 20 minutos, ¿sí? Sobre aplicaciones que se pueden utilizar, tener de lo que vimos en clase de dinámica molecular y de elementos discretos, ¿no? Que fue la primera mitad del curso. Entonces, digamos, estudiar fracturas es una de las cosas que hemos estado haciendo en estos tiempos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Sí, Bueno. Entonces, ahora déjenme contarles otras cosas otras técnicas que no hemos visto en clase, ¿no? Entonces, que nosotros lo que hicimos en clase es simplemente que si tenemos la posición y la velocidad, calculamos la siguiente posición.
que si tenemos la velocidad y la fuerza, calculamos la siguiente velocidad y que así podemos ir moviendo a todo mundo a pasitos delta t. Eso se llama dinámica molecular. Eso, porque al principio eso se inventó para simular moléculas por allá en los años 70, 60, ¿no? Y solamente se empezó a utilizar para granos en los años 80. Entonces, si esa no es la única manera de modelar granos, entonces en los 20 minutos que me quedan, quiero contarles otras dos. O sea, solamente decirles cómo son más o menos y existen. Y entonces una se llama Event Driven y la otra se llama dinámica de contacto. Entonces, ¿listos? ¿Listas? Si están listos, levanten la mano. Bueno, Juan Sebastián, Diego Nicolás, Juan David, Laura, ¿están comiendo? ¿Viendo el noticiero? ¿En el baño? ¿Dónde andan? Ok. Entonces, venga, les cuento estas dos técnicas. Empecemos por la técnica que se llama dinámica de contacto. Perdón, Event Driven. Entonces, ¿qué es Event Driven? Es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una cantidad de granitos moviéndose. Por simplicidad, vamos a comenzar solo con esferas, que realmente es el único caso donde esto funciona muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo digamos que tengo dos esferas y que las esferas van a chocar, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy, pues las esferas están moviendo así, por ejemplo, y van a chocar. Tengo la esfera 1 y la esfera 2. Imagínense que yo me paro sobre la esfera 2. O sea que cambio el sistema de referencia para moverme con la esfera 2 a la velocidad a la que ella se va moviendo. Y entonces, yo desde la esfera 2 veo que la esfera 1 viene para acá y que se va a chocar conmigo. Tac. Yo puedo calcular cuánto tiempo falta para que se choque. ¿Mm? Y entonces, pues ahí está más o menos la geometría, ¿no? O sea, simplemente es utilizar como casi que el teorema del coseno, pero utilizando producto punto. Entonces uno puede calcular cuánto tiempo falta para que se choque. Y entonces, ese tiempo va a ser el tiempo de colisión futura entre 1 y 2. Imagínense que yo hago eso con todas las parejas de granos que hay por ahí moviéndose. Y entonces, para cada pareja voy a tener un tiempo. Busco entre todos esos tiempos y encuentro el tiempo más chiquito. Ese va a ser el tiempo de la próxima colisión. Y a todo mundo lo hago avanzar ese tiempo. Entonces, todo mundo avanza así, un poquito, todo mundo avanza ese mismo poquito. Y eso corresponde a que para esos dos granos que tenían ese tiempo mínimo, ellos van a resultar dándose un besito. ¿Mm? Entonces avanzamos todo el sistema hasta el primer beso. Cuando ya tenemos el primer beso, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar las reglas de conservación del momentum y las reglas de balance de energía para poder identificar cuáles son las velocidades finales si tenemos las velocidades iniciales. Por velocidades finales no solamente no solamente me refiero a la velocidad de traslación, sino también a la velocidad de rotación y tridimensional. O sea, omega va a ser un vector tridimensional al igual que b. Entonces, si yo tengo omega 1 y omega 2 y b sub 1 y b sub 2, yo puedo calcular la velocidad relativa del punto de contacto. ¿Se acuerdan? Y con esa velocidad relativa del punto de contacto, calcular la velocidad relativa normal y la velocidad relativa tangencial. Con esas velocidades relativas, yo puedo calcular ver cuál es la conservación de momentum y uno llega, ¿sí?, a que las nuevas velocidades son estas, ¿sí? La nueva velocidad de salida es B sub 1 más delta P sobre M1. U2 es igual a B2 menos delta P sobre B2. Omega 1' es omega sub 1 menos R sub 1 sobre I1, donde I1 es el momento de inercia del grano de 1. N cruz delta P y omega 2 algo parecido, donde N es el vector unitario que va del 2 al 1. Esto nos deja todas las velocidades, nos dice que podemos calcular todas las nuevas velocidades si tenemos el campo de momentum delta P. Bien.
¿Cómo se calcula delta P? Para calcular delta P, no solamente tengo que tener en cuenta conservación de momentum, sino también balance de energía. Ya hemos hablado alguna vez, si no lo hemos hecho, este es el momento de que cuando uno suelta una bola de básquet, por ejemplo, contra el piso, eso no rebota a la misma altura, ¿no? Entonces, la relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada es lo que se llama el coeficiente de restitución. ¿Sí? El coeficiente de restitución va a ser entonces proporcional a la raíz cuadrada de la razón entre las alturas. Ese coeficiente de restitución depende de los materiales. Por ejemplo, acero contra acero es más o menos 0.95. En cambio, arena contra arena es como 0.3, 0.4, o sea, es bastante bajito. Bien, entonces, si uno tiene en cuenta que en la dirección normal va a haber ese coeficiente de restitución, el cambio de momentum en la dirección normal le va a dar uno que es igual a menos la masa reducido por 1 más el coeficiente de restitución por la velocidad de contacto, la en componente normal. Entonces uno con eso tiene el cambio de momentum en dirección normal. Para el cambio de momentum en dirección tangencial, entonces uno hace un análisis parecido y uno define, y entonces le queda algo así, donde este mu es el coeficiente de fricción, ¿no? Coeficiente de fricción estático. Y entonces, con esto uno puede hallar el cambio de momentum tangencial. Si uno ya tiene el cambio de momentum normal y el cambio de momentum tangencial, entonces uno puede calcular las nuevas velocidades. ¿Sí? Esto de acá es lo que se llama Contact Dynamics, ¿no? Ahí uno puede también hacer el caso reducido, solo colisiones frontales, etcétera, etcétera, pero esto es Contact Dynamics, o sea, Contact Dynamics no, esto es Event Driven. O sea, es que uno no va a pasitos fijos de delta T, sino que uno va de evento en evento, o sea, de colisión en colisión. Cuando ellos, entonces uno avanza hasta que se choquen, hasta que se besen, calcula las nuevas velocidades, recalcula los tiempos que tienen que ver con estas dos partículas y todas las demás, y vuelve a avanzar hasta que se chocan otros dos, hasta que se besan otros dos, y vuelve a avanzar, y vuelve a avanzar, y vuelve a avanzar. ¿Sí? Este método de simulación es bastante rápido cuando uno está simulando material que está en fase de gas. O sea, cuando uno tiene solamente granitos chocando por todos lados. ¿Eso cómo se hace? Por ejemplo, si ustedes tienen un container y tienen granitos, ustedes pueden tener la pared de abajo moviéndose así. Y con eso entonces los granitos están foliando por todas partes. Eso es bastante útil cuando ustedes quieren hacer catálisis sólida. O sea, ustedes tienen dos gases que tienen que reaccionar, ¿sí? En un container y el catalizador es sólido. Por ejemplo, ustedes quieren convertir monóxido de carbono y oxígeno en dióxido de carbono y el catalizador es platino. Entonces uno coge polvo de platino y lo hace saltar ahí para que tenga harta área de contacto. Eso se llama lecho fluidizado, ¿no? En ingeniería química. Entonces, por ejemplo, esto es una forma de modelarlo, pero también con eso se puede modelar, por ejemplo, la forma en que una nebulosa se va a volver una estrella o cómo son los discos planetarios, etc. ¿Sí? Y Stefan Luding, precisamente el profesor que hizo Mercury, es un experto en eso, desde hace 20 años. La otra técnica que quería contarles se llama Contact Dynamics. ¿Sí? Y esta técnica fue desarrollada por un profesor que se llama Jean-Jacques Moreau, ¿no? Que por aquí creo que había tratado de abrir él, Jean-Jacques Moreau, ¿sí? Que era profesor de matemáticas en la Universidad de París. Y él es un caso muy interesante porque imagínense que después de haber trabajado muchísimo en la Universidad de Montpellier, era profesor en la Universidad de Montpellier, y después de haber trabajado toda su vida en matemáticas, ¿sí? Se jubiló y se puso a trabajar en medios granulares. O sea, le dieron una oficinita chiquita y siguió trabajando y desarrolló este método, que es uno de los métodos más usados desde hace unos 20 años. Se llama Contact Dynamics, ¿sí?
¿En qué consiste Contact Dynamics? Es de la siguiente manera. Ustedes tienen una cantidad de granos. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ustedes tienen una cantidad de granos. Y entre cada dos granos, entonces, por cada contacto, ustedes tienen una fuerza. Fíjense, por ejemplo, en este grano que tengo aquí, que lo hice a propósito, exageré, y este grano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contactos con vecinos, ¿no? Entonces, tiene 9 contactos. N contactos es 9. En cada contacto tenemos 3 componentes de la fuerza, ¿sí? Entonces tenemos 3 fuerzas en X, 3 fuerzas en Y, 3 fuerzas en Z, ¿no? Y entonces tenemos por 3. Pero digamos que cada contacto es compartido con otro grano. Entonces realmente a él le corresponde, digámoslo así, medio contacto. Entonces el número de contactos va a ser 9 medios y por 3 variables, 3 incógnitas. ¿Sí? No sabemos cuáles son las fuerzas entre ellos. Y entonces cada componente de la fuerza, cada fuerza de estas, ¿sí? Va a tener componentes fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Por eso digo que hay 3 incógnitas por cada contacto. ¿Y cuáles son las ecuaciones que tienen que cumplir esas variables? Las ecuaciones son para cada grano 2. ¿Sí? Para cada grano se debe cumplir que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0 y que la suma de los torques debe ser igual a 0. Y esas son 6 ecuaciones. Así que el número de variables, ¿sí? Es este. Y el número de ecuaciones es este. Esto que llamamos aquí se llama el número de coordinación. Es cuántos contactos tiene un grano con otros granos. Y ustedes podrían pensar en el número de coordinación promedio por grano. Y el número de ecuaciones por grano, y el número de variables por grano, el número de ecuaciones por grano es 6n en 3 dimensiones, ¿no? O sea, es esto. ¿Sí? 6, perdón, en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué pasa si esto es mayor que esto? ¿Qué pasa si esto de acá es mayor que esto? Pues que vamos a tener más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Eso suele pasar. ¿Sí? Hay muchos casos en donde uno tiene más incógnitas que ecuaciones. Les doy un ejemplo. Aquí está el piso. Digamos que esto es bidimensional. Tenemos caminando de... Y entonces tenemos dos fuerzas. Tenemos un punto de contacto acá y tenemos un punto de contacto acá. Entonces tenemos, por ejemplo, en 2 dimensiones una fuerza normal y una fuerza de fricción. Tenemos una fuerza de fricción y una fuerza normal. ¿Sí? Digamos que el hombre está viajando a velocidad constante, ¿no? Que va a una velocidad constante. Entonces sabemos que las dos fuerzas de fricción son iguales. Si sabemos que las fuerzas de fricción son iguales, no hay lío, pero no sabemos cuánto valen. Y además, el peso va a ser igual a la suma de estas dos normales, pero no sabemos cuál es mayor que cuál. Tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, esto es muy común, ¿no? ¿De qué dependería cuál es? Necesitaríamos saber más. Necesitaríamos saber cómo son las fuerzas de todos estos músculos que están sosteniendo este armatoste de huesos que es el esqueleto de la chica o del chico que está caminando de para allá, ¿no? Entonces, no, si tuviéramos eso, podríamos resolver las ecuaciones elásticas y saber cuáles son las fuerzas. Pero como no lo sabemos, como tenemos un modelo simplificado, entonces tenemos más incógnitas que ecuaciones. Eso es lo que pasa también entre los granos. Tenemos más incógnitas que ecuaciones. Cuando teníamos este sistema hecho de cantidad de bolitas, entonces puede ser que tengamos más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? Pues tenemos algunas restricciones, ¿no?
tampoco es que sean también completamente libres. Por ejemplo, si nosotros tenemos granos que son solo repulsivos, entonces vamos a querer que las fuerzas sean solamente repulsivas. También si tenemos entonces que las normales sean positivas. También, por ejemplo, vamos a tener sobre las fuerzas aquí una restricción, y es que las fuerzas estáticas deben ser menores o iguales que μ estático por n. O sea que se cumple el criterio, bueno, aquí creo que ustedes no están viendo, entonces voy a retiñirlo con negro. ¿Sí? Entonces van a tener estas restricciones, ¿no? Y entonces uno lo que va a hacer es cómo resolver ese conjunto de n ecuaciones con n incógnitas, ¿no? De 6n ecuaciones con muchas más incógnitas, de manera que se acerque lo más posible a lo que sería el resultado por dinámica molecular. Bueno, pues resulta que Moreau encontró una forma de hacerlo, ¿no? Que es como hacer implícitamente un paso de Euler, ¿no? Y entonces eso es una soda. O sea, al final eso es lo que está en el fondo, pero digamos a uno no se lo enseñan así, ¿sí? Lo que uno le explican es que, digamos, uno va a tener que esta es la fuerza, que digamos que la fuerza va a ser infinita cuando esto penetre, o sea, solamente va a llegar al contacto, y entonces, y que el contacto tiene que cumplir esto, o sea, que la fuerza tangente no puede ser mayor que μ por n, y la fuerza normal, pues va a ser de esta manera, y entonces se calculan las fuerzas en cada contacto y lo que se hace es un proceso de iteración de las matrices, que además se puede hacer de manera local, para calcular que eso vaya yendo por relajación hacia la distribución que uno obtendría, más o menos, si las cosas fueran elásticas, ¿no? Este método se llama Contact Dynamics, ¿sí? Y ha sido muy popular porque es muy rápido para sistemas quietos. Y si ustedes tienen esto mezclado con Event Driven, también lo pueden hacer para sistemas móviles. ¿Sí? Y ahí entonces hay un par de artículos bastante buenos sobre Contact Dynamics que yo les puedo compartir, ¿no? Para el que esté interesado. También, pues, hay un programa, ¿sí? Que se llama, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Su merced está compartiendo pantalla. Ah, sí, señor. No estoy compartiendo pantalla y estoy haciendo como si estuviera compartiendo. Y pues si no, sí. Ay, Dios. Bueno, entonces les cuento. Entonces, aquí está Moreau. Creo que él sí lo pudieron ver, ¿no? Entonces, Jean-Jacques Moreau fue el que se inventó esto en la Universidad de Montpellier. Y entonces, y con esto, entonces, el método se llama Contact Dynamics y hay un par de artículos, ¿no? Que lo llevan a uno de la manito para hacerlo, ¿no? Esto es más o menos de estos años, 2000, 2002. Por ejemplo, este Contact Dynamics for Beginners, ¿no? Entonces, donde le cuenta, esto sería la fuerza normal, esto sería la fuerza tangencial. Aunque me gusta más el dibujo del otro lado. O sea, esta es la fuerza normal, o sea, es cero si no hay contacto y es infinito si ustedes penetran más del contacto. Y esto, pero solamente llega hasta cierto valor, ¿no? El valor que tome. Y esto es la fuerza tangencial que debe cumplir el criterio de Coulomb, o sea, que la fuerza estática sea menor o igual que μ estático por la normal. Y entonces eso da un sistema matricial, ¿no? Y resolviendo ese sistema matricial localmente, ¿sí? Para cada grano, para cada pareja de granos es que uno puede ir convergiendo a lo que se obtendría, ¿sí? En dinámica molecular si todos tuvieran los mismos coeficientes y fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un método muy bonito, ¿sí? Que toma tiempo para poder aprender, ¿no? O sea, toca desarrollarlo bastante. Pero hay un software que se llama LMGC90, que fue desarrollado, adivinen dónde. Obvio, en la Universidad de Montpellier. ¿Sí? Y este software es bastante bueno y también es para poliedros. O sea, ustedes pueden trabajar con esas esferas o polígonos o poliedros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el grupo del profesor Farhan Rajai y el grupo de Emiliana Sema, ¿no? Ellos trabajan este software y trabajan poliedros. De esa investigación, por ejemplo, hace parte también el profesor William Oquendo. ¿Mm? Ellos han trabajado mucho con elementos discretos y pues me gustaría mostrarles algunas de las cosas que se pueden hacer con esto, ¿no? El programa está escrito en Fortran,
pero no hay necesidad de aprender Fortran. O sea, eso tiene una interfaz en Python que se puede trabajar de manera bastante sencilla, ¿sí? In this tutorial, I will show you how to restart the simulation in LMGC90. Y entonces The aquí hay mechanism cómo folder, instalarlo, cómo hacerlo pasito a pasito, ¿no? uh, Etcétera, etcétera. ¿No? Aquí yo he encontrado, now I will este es es que ese es el 2. Yo he encontrado primero el 1, ¿no? Para poder, donde le cuenten a uno cómo hacerlo paso a paso, etcétera, etcétera, cómo es la distribución de clases, etcétera, del sistema, ¿sí? Cómo está construido, qué pruebas puede uno hacer paso a paso. Y algo parecido también, aunque no tan bien hecho como este, bueno, hecho no, no, ambos están bien hechos, sino que hay más documentación en este, ¿no? Por ejemplo, también hay para los otros softwares, por ejemplo, para Mercury o para Mexis. ¿Mm? Y me gustaría mostrarles algunas simulaciones que se pueden hacer con el MGC90, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se ve acá son las cadenas de fuerzas, ¿no? Y es muy interesante ver, por ejemplo, que muchas cadenas de que hay muchos granos que prácticamente no tienen fuerza. O sea, uno puede coger la manito, sacar ese grano y no se destruye la estructura, ¿no? De hecho, me acuerdo un juego que tenía mi profesor de doctorado, ¿no? Que era una cosa así, era una cajita donde había una plaquita con unos resortes. Y entonces lo que uno hacía era que uno jalaba esto de para allá y echaba una cantidad de discos, había una cantidad de discos, ¿sí? Que además para que se viera más bonito eran de diferentes colorcitos. Y entonces uno jalaba así, lo ponía horizontal así, y después lo ponías un poquito inclinado y dejabas que soltara esto. Y entonces esto lo presionaba y quedaban así algunos presionados. El juego consistía en quitar granos sin que esto bajara, ¿no? O sea, ver que este grano lo puedo quitar y que no solo se baja. Entonces, fíjense que los únicos granos, digamos, los granos no soportan la presión igual, sino que se establecen estas líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza son las que soportan todo el material. Y hay muchísimos granos acá que uno puede sacar. Esto también se cumple en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, incluso las áreas, los volúmenes que no tienen fuerza son muchísimo más grandes, ¿no? Y entonces esto se ha tratado de explorar de diferentes maneras. Se ha tratado de trabajar también utilizando mecánica estadística y se ha llegado hasta algunos puntos, ¿no? Aunque, digamos, tampoco es que se haya podido explicar todo. ¿Mm? Entonces, bien. Entonces, esto eran las cosas que quería contarles hoy. O sea, son como otras aplicaciones de elementos de dinámica molecular, de elementos de contacto para granos, ¿no? No hemos hablado todavía, por ejemplo, de cómo se hace una simulación a temperatura constante. Eso, si tengo oportunidad, lo voy a dar en una de las clases que tenemos de sobra, ¿no? Que eso está muy bueno. Entonces, y eso es ya. Entonces, la idea entonces es que pasado mañana les voy a contar de otras aplicaciones, pero de Lattice Boltzmann, ¿sí? Y con eso ya prácticamente terminamos el curso. Entonces, este sábado tendríamos el parcial. El martes, entonces, digo, el martes, entonces tendríamos el taller, ¿no? O sea, de hoy en 8 para que tengan un poquito más de tiempo. Después ustedes me cuentan cómo van con sus proyectos parciales, yo les puedo hacer alguna observación y después entonces sí, faltaría solamente las presentaciones finales. Y se nos acabó el semestre, ¿sí? Se me hace cuando enviar el último punto del taller. Bueno, lo puedo enviar ya. Eso dije la vez pasada, ¿no? Pero véngalo, pero el último punto del taller es simplemente hacer o sea, puedo mandar 2 puntos, ¿no? Puedo mandar uno, el que les dije, que es simular en CUDA
Poiseuille, el flujo de Poiseuille. ¿Sí? Si ustedes lo quieren escrito, entonces simplemente es, por favor, coja el CUDA que hicimos para ondas, modifíquelo para Poiseuille, hágalo unidimensional, utilice más o menos unas 64 celdas en dirección vertical, una sola celda en dirección horizontal, con condiciones de frontera periódicas, cambie la función de equilibrio por la función de equilibrio de fluidos, coloque las condiciones de frontera correctas, agregue un forzamiento, entonces tendrían que agregar un par de funciones extra de device para poder hacerlo, y jalen, ¿no? Con una fuerza, con los mismos parámetros que hicimos en clase para simular el flujo de Poiseuille. ¿Quieren que se los escriba así todo bonito? Bueno, no tengo problema. Pero hoy no puedo. O sea, ahorita tenemos que terminar el stand de la feria que vamos a tener del Centro de Excelencia en Computación Científica, que empieza a la medianoche de hoy, y ya a esa hora se conecta gente de Europa, entonces nos toca terminar ahorita. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿podríamos pasar el parcial para el otro sábado? Pues también sí se puede. Pero sí quiero, no, yo no tengo problema. ¿Ustedes prefieren eso? Sí, Yo profe, también preferiría que fuera el otro sábado, profesor. estamos Bueno. llenos de cosas ahorita. Bueno, Yo está bien. también, profe, sí. O sea, la idea es que les quede en el momento en que les quede más cómodo. Yo no tengo ningún lío. Entonces, si quieren, lo hacemos dentro de 8 días. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, así quedamos. ¿Alguna otra pregunta o cosa? Dos cositas. Profe, lo que pasa es que hay un summer school de neurociencia, computación en neurociencia, o sea, ahí escribí tu correo de la universidad para ver si podías como escribir una pequeña recomendación Ok. para yo poder ir. ¿Y Y ya? creo que, señor, ¿Y ya me llegó el correo? sí, ya debió haber llegado, creo. ¿Cómo se llama? Ya te digo. Ah, aquí está. ICTP ¿Eso? Online. María Fernanda Sí. Piracoga. Ok, listo. Y creo que nuestra reunión todavía está marcada para antes de las 9 y yo hasta las 9 tengo clase el jueves. Ah, ok. Entonces ven, la cambiamos. Listo. Un segundo. Para el jueves. Sí, jueves. Ah, ya. La idea es que nos veamos es después, ¿no? Ajá, sí. Listo. Ok, Listo. Gracias, profe. de nada. Bueno. Listo. Qué pena, una preguntita. Sí. Es sobre un puntico del taller que no sé si de pronto puede que haya un error en uno de los enunciados. Claro que sí. Ven, voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Voy a hacer chao. Chao, pero no se vayan.